Hace apenas algunos días recibimos la lamentable noticia de que un pastor del estado de Missouri, Derek Patrick, de una de las iglesias más grandes de aquella ciudad, llamada Journal, tomó la lamentable decisión de terminar con su vida. Hoy, en Gracia y Verdad, trataremos el tema de el ministerio pastoral y el suicidio. El suicidio es uno de los grandes desafíos de la Organización Mundial de la Salud y muchas instituciones que están trabajando para brindar orientación que sirva para prevenir que este tipo de sucesos lastimen mucho a la sociedad y destruyan más familias. Están alarmadas por el auge de este fenómeno a partir de la experiencia vivida a nivel planetario con el COVID del 2019. En el año 2020 hubo un auge considerable de trastornos mentales vinculados a la ansiedad, la depresión, que terminaron en el suicidio. Y esto no ha dejado de ser una realidad para el ministerio pastoral. Muchos han sido los pastores que desde hace tiempo han estado cayendo en esta fatalidad y terminan con su vida. El debate de algunos aborda el tema de si el pastor que se suicida va al cielo, mientras que otros que están más enfocados en brindar alguna especie de esquema preventivo se enfocan en mirar todas las aristas y la multifactoriedad que queda implícita en esta clase de situación. El ministerio pastoral no es el mismo de hace algunos años atrás. Podríamos decir que el ministerio pastoral de hoy no es el mismo ministerio pastoral de hace 50 años. Los pastores hoy estamos expuestos a exigencias que abarcan áreas que en otros tiempos eran inimaginables. Tenemos que ser desde consejeros, acompañantes, padres espirituales, mentores, predicar, asesorar, ayudar en temas de administración, brindar orientación escolar, académica. Tenemos que ser también proveedores de recursos emocionales, fuente de respaldo, de fortaleza. Tenemos que estar preparados para ser relevantes. Tenemos que alcanzar las expectativas ministeriales que hoy nos rodean. Y tenemos toda una gama de exigencias y de estresores ministeriales que nos exponen a caer en este peligroso y oscuro abismo de la depresión, de la ansiedad, del descorazonamiento, de la tristeza profunda que se convierte en crónica y que posteriormente afecta nuestra funcionalidad y nuestra capacidad de responder adecuadamente a las exigencias de la vida. Si no tomamos el tema del suicidio dentro del ministerio pastoral, si no tomamos este tema y lo ponemos sobre la mesa y nos comprometemos a brindar orientación que vaya desde ser una orientación bíblica hasta ser una orientación profesional sustentada por personas capacitadas y calificadas en el área de la salud mental, podríamos correr el riesgo de seguir perdiendo soldados, seguir perdiendo hermanos, amigos, seguir perdiendo obreros en la viña del Señor. No solamente esto ocurre porque el ministerio pastoral es exigente, ocurre porque vivimos en un mundo que nos plantea exigencias que muchas veces no estamos preparados para cumplirlas. Por ejemplo, el grupo Barna ha estado desarrollando una serie de investigaciones relacionadas al estado del pastor en este tiempo. Así se titula el estudio que han estado desarrollando desde el año 2021 y que volvieron a poner sobre la palestra pública en el 22 y ahora en el pasado año 2024. En el 2024, los resultados del estudio fueron más esperanzadores, pero realmente en el 2021, justo en medio del proceso de la pandemia y mirando hacia la salida prometida por las instituciones
que brindan orientación o que brindaron orientación en aquel momento, eran totalmente alarmantes las estadísticas y los números. 1 de cada 5 pastores había pensado en el suicidio. 1 de cada 5 pastores había pensado en el suicidio. De diversos grados, porque algunos consideraron que habían pensado seriamente en el suicidio, otros dijeron que la idea del suicidio le pasó momentáneamente, y otros que, por supuesto, dicen, he tenido pensamientos suicidas, pero nada arraigado, nada que pueda yo llamarle peligroso. Sin embargo, el simple hecho de considerar que el pensamiento de suicidio cruza por la mente de un pastor es para alarmarnos, es para que las antenas se enciendan y pongamos nosotros atención a este fenómeno. El suicidio ocupa el 3er lugar en la tasa de mortalidad entre personas que van desde los 18 años hasta los 25 años a nivel mundial. Además de esto, ocupa un grado significativo en los países de mediano desarrollo y de subdesarrollo. Allí hay un auge más alto de posibilidades que en los países en vía de desarrollo. Sin embargo, ambos escenarios presentan posibilidades que van y afectan al cuerpo pastoral. Todos nosotros hemos escuchado de este tema de pastores que tomaron la decisión de suicidarse. No solamente lo cometió este pastor que acabo de mencionar, que es Darren Patrick de Missouri, sino que tenemos también algunos casos de pastores que en el año 2000, en el 2021, en el 98, tenemos casos desde los 90 hasta el año presente, han tomado esta lamentable decisión. Solamente como muestra les voy a señalar los nombres de pastores americanos y de otras latitudes del mundo, pero estos fueron los casos más conocidos que tomaron la decisión de lastimarse, tomaron la decisión del suicidio. Entre estos casos tenemos a Teddy Parker, de 42 años, pastor de la Iglesia Bautista de Mount Zion. Además, tenemos el caso de Isaac Hunter, ex pastor de la Iglesia Summit en Orlando, Florida. Uno de los casos más conocidos, el de Andrew Stocklin, que fue el pastor principal de Inland Hill Church en Chino, California. También recordamos el caso de Jared Wilson, quien fue un pastor y autor cristiano y que se quitó la vida a los 30 años de edad. El caso de Jared Wilson y de Andrew Stocklin son casos que han marcado un profundo dolor en la comunidad evangélica, porque eran pastores jóvenes de 30, 35 años y que decidieron quitarse la vida. Uno de ellos acababa de predicar ese día acerca de la atención que amerita y la compasión que amerita quien esté luchando con alteraciones emocionales y mentales, y esa noche decidió quitarse la vida. Todos ellos dejaron a hermanas, dejaron a amigas, dejaron hijos, dejaron madres, padres y esposas que quedaron en la viudez. Y algunas de estas esposas viudas hoy trabajan para brindar orientación relacionada a aquellas personas que están luchando con ansiedad, con estrés, con situaciones de depresión, que están luchando con inseguridad y que están luchando con complejos profundos en su personalidad, trastornos mentales que no les permiten conciliar el sueño, que no les permiten sentirse satisfechos consigo mismos y que los expone al pensamiento del suicidio. Es interesante reconocer que en el ministerio pastoral hay la necesidad del compañerismo. Existen factores de riesgos que pueden ser tomados como anclaje para evitar que los pastores continúen suicidándose. Y cuando digo esto, reconozco que estamos abordando un tema muy delicado, pero es un tema real. Debemos hablar de esto, debemos considerarlo con seriedad, debemos tomarlo muy a pecho, tomarlo de manera personal, porque no es mentira que una vasta cantidad de personas que están en el ministerio se sienten decepcionadas,
se sienten agotadas física, mental y espiritualmente. Se sienten solos y solas. Muchos pastores sienten no tener amigos, sienten que no tienen a nadie en quien confiar, nadie con quien poder compartir un momento de ocio, de recreo, de esparcimiento, y esto los expone a cometer suicidio. Son factores de riesgos, y uno de los factores de riesgos más dignos de consideración es el factor económico. Muchas personas creen que porque los pastores dependen de Dios, son gente de fe, dependen de la gracia de Dios, no están en ocasiones preocupados frente a su condición económica. Esto es un error. Los pastores, como dijo la esposa de Stocklin, uno de los pastores que cometió este lamentable hecho de lastimarse a sí mismo mediante el acto del suicidio, ella llegó a decir en una entrevista: los pastores son seres humanos, somos personas, tenemos sentimientos, tenemos miedos, inseguridades, atravesamos por procesos de duda, de incertidumbre, y cuando estos procesos vienen acompañados de fricción económica, de escasez, se agudizan y nos exponen a cometer errores. La parte económica es uno de los factores de riesgo más digno de consideración. Los pastores que están trabajando a medio tiempo y de manera parcial en el ministerio y que tienen que sustentar su familia con otra clase de labor para poder hacer la compensación en términos de su economía, está demostrado en estadísticas que tienen más riesgo de padecer depresión, que los puede llevar al suicidio. También está comprobado que los pastores que son solventados financieramente por sus congregaciones y que tienen quietud económica pueden estar menos expuestos a esta clase de patrón comportamental peligroso. Además de que pueden dedicarse a la formación bíblica, a la lectura, a la meditación, a la oración, al compañerismo, a la planeación, a la organización de la iglesia y a la formación de nuevos líderes. Todos estos elementos que terminan convirtiéndose en factores favorables para la estabilidad emocional del pastor. Otro factor de riesgo para la depresión que conduce al suicidio o al pensamiento de suicidio en el ministerio pastoral es no tener una comunidad de apoyo. Los pastores necesitan ser parte de una comunidad de apoyo. No sin causa, la Biblia señala en el libro de Hebreos que tenemos que congregarnos. Cuando nos congregamos, encontramos la oportunidad de ser ministrados, de recibir fortaleza y de recibir orientación respecto a la vida. Cuando estamos aislados, que es una de las realidades más dañinas de la vida ministerial, cuando estamos aislados nos exponemos a todos los dardos de fuego del maligno. No podemos olvidar, como gente de Dios, que el enemigo anda buscando a quien devorar. Y parte del trabajo del enemigo es atacar la mente, hacer daño en la parte emotiva, en la parte almática de los seres humanos. Cuando nuestra alma está dañada, cargada con elementos tóxicos, con elementos poco nutritivos para nuestra salud integral, nos exponemos y caemos en situaciones de peligrosidad y quedamos expuestos al riesgo de patrones de pensamiento que conducen a ideas peligrosas. Esto lo podemos ver en la vida del profeta Elías, cuando se aisló en aquella cueva y el Señor tuvo que rescatarlo para poder fortalecerlo y alimentarlo. Así que un segundo factor de riesgo es cuando no hay una comunidad de apoyo para el pastor. La verdad es que la vida ministerial es solitaria, y esto es uno de los grandes hechos comprobados del ministerio pastoral. El éxito es solitario fue una de las frases utilizadas por uno de los pastores que cometió suicidio. Y estas personas muchas veces comienzan a aislarse debido a que hay expectativas demasiado falsas respecto al pastor. Muchas personas creen que los pastores no pueden reír, que los pastores no pueden ir a la playa, los pastores no pueden ser felices, no pueden disfrutar de un momento de libre expresión emocional
porque de inmediato lo califican como alguien que es mundano, que los pastores no pueden aspirar a una vida mejor, que no pueden tener tiempo de vacaciones. Todas estas ideas han creado un contexto sumamente peligroso para la salud emocional de los pastores. Es de ahí que nace la necesidad de importantizar que los pastores pasen tiempo de vacaciones, que los pastores tengan tiempo de ocio, que los pastores aprendan a descansar correctamente. Debemos aprender que dormir no es pecado, descansar no es pecado, comer bien no es pecado, y que esta idea de que lo material, el ocio, el descanso, el hacer ejercicio como un hábito son cosas del mundo, de la carne, cosas dañinas que no son benéficas para el espíritu. Recordemos que son ideas que vienen de sectas y de pensamientos tachadas como no bíblicas. Personas que piensan que no pueden ir al gimnasio, que no pueden correr en la playa, que no pueden hacer ejercicio, porque el ejercicio corporal, dicen ellos, citando de manera errática a Pablo, para nada es provechoso. No, el ejercicio es importante para la salud emocional. Recordemos que somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Para no entrar en asuntos doctrinales, si usted quiere creer, somos parte emocional, somos parte física y parte material. Algunos dicen que somos bipartitos, otros tripartitos. La verdad es que hay una parte que es física, anatómica, hay una parte material, biológica, y esa parte biológica necesita atención, porque si nosotros en el aspecto anatómico, físico, estamos degradados, débiles, eso se refleja en nuestra emocionalidad y de hecho se refleja en nuestra espiritualidad. Lo mismo ocurre desde nuestra espiritualidad. Si estamos espiritualmente compungidos, emocionalmente afectados, hay un reflejo en nuestra corporeidad, porque somos seres holísticos, integrales, y somos de una naturaleza ontológica. Fracturamos al ser humano con motivo de estudiarlo. No lo podemos fracturar porque queremos solamente verlo desde un ángulo. Somos seres integrales y una parte afecta a la otra, como también una parte fortalece a la otra. Otro factor de riesgo para la salud emocional de la vida pastoral es la presión social. Los pastores estamos permanentemente expuestos a presión. Alguien llegó a comparar el ministerio pastoral como cuando usted es un head coach de un equipo de fútbol americano, o como cuando usted es un piloto, o como cuando está ejecutando una de esas tantas acciones profesionales, sociales, que implican gran presión. Los pastores estamos en un estado permanente de presión emocional, pero también de presión social. Por presión social decimos todas estas expectativas que la gente tiene sobre nosotros. Las personas siempre creen que debemos dar más, que siempre debemos estar sonrientes, que siempre tenemos que tener respuesta para todas las preguntas y todas las inquietudes que tienen los hermanos de la congregación. El pastor siempre tiene que estar sano. Es más, hay algunos que hasta llegan a enseñar que un pastor no puede estar enfermo. Escuché a un predicador muy conocido decir que la enfermedad no puede tocar la vida de un ministro de Dios, porque tu cuerpo es del Espíritu Santo y eso es una señal de alguna clase de pecado, de debilidad o de alguna clase de cosa extraña inventada por la mente poco organizada de este predicador. No, hay evidencia bíblica de hombres de Dios afectados físicamente por alguna clase de enfermedad. Eliseo murió enfermo, dice la Biblia, y murió Eliseo de la enfermedad que tenía. Y Eliseo ni estaba en pecado, ni era menos hombres de Dios que ninguno de nosotros. Pablo estaba afectado de una clase de situación y muchos llegamos a creer que era algo corporal. Y muchos predicadores, pastores, hombres de Dios
incalculables están afectados por alguna clase de padecimiento físico, y esto ni les suma ni les resta en cuanto a espiritualidad. Siguen siendo hombres de Dios, siguen siendo siervos de Dios. Es más, cuando escuché a este predicador, llegué a decirle a alguien que estaba justo a mi lado, lo más probable es que él esté enfermo y esté fingiendo y esté tratando de aparentar una espiritualidad poco saludable. La verdad es que cuando tratamos de llenar expectativas fantásticas, expectativas que no son de Dios, creadas por nuestra propia mente o por la mente de aquellos que nos rodean, podemos caer víctimas de pensamientos suicidas. Y muchos pastores, debido a estar tratando de cumplir con expectativas falsas, expectativas no fundamentadas en la voluntad de Dios, queremos estar en todas las reuniones, queremos creer que sin nosotros la iglesia no va a funcionar, creemos que somos el enlace, que somos la clave, que somos la respuesta para todos los eventos, para todos los ministerios y para todo lo que ocurre. Esto es un grave error. Pastor, si no te cuidas, si no atiendes tu familia, porque uno de los problemas básicos que llevan a las personas al pensamiento de suicidio es comenzar a hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. Muchas personas están operando en sus propias fuerzas, tratando de cumplir, como ya dije, con todas las expectativas sociales y espirituales de quienes les rodean, tratando de ser el todo del todo para todas las personas, y al final terminamos vacíos, terminamos secos espiritualmente. Una de las informaciones o de los resultados del estudio realizado por el grupo Barna respecto al estado de los pastores tiene mucho que ver con la salud emocional y espiritual, y es el hecho de que se comprobó que el 73% de los pastores solo leen la Biblia cuando van a predicar. Solamente el 27% estudia la palabra de Dios como una fuente de alimento espiritual, como una fuente de fortaleza. La mayoría va a la Biblia a leerla solamente cuando van a predicar. Esto va a crear un agotamiento y va a crear un vacío de propósito. Barna también demostró que más de 1,000 pastores renuncian diariamente al ministerio pastoral. De igual manera, se dio a conocer en este estudio que 1 de cada 10 pastores seguirá siendo pastor después de 10 años. La mayoría renuncia en el proceso, la mayoría toma otro camino, abandona el ministerio. De igual manera, se dio a entender que la mayoría de los pastores confiesa no tener amigos, confiesa no tener hábitos recreativos, confiesa no tener buen sueño, estar sufriendo de trastornos del sueño. En este estudio también se demostró que los pastores tienen siempre contemplado una segunda opción además del ministerio pastoral, y que más del 50% de los entrevistados ha considerado abandonar el ministerio para dedicarse a otra profesión. De igual manera, se demostró que más del 40% de los pastores tiene una relación matrimonial insatisfactoria. Todos estos datos son factores de riesgo que ponen en entredicho el equilibrio y el balance de la vida mental de los pastores. Es importante entender que cuando hablamos de suicidio no estamos hablando de algo que está fuera del lenguaje ministerial. Debemos traer la conversación al mundo del ministerio pastoral. Y si queremos hacerlo con responsabilidad, tenemos que comenzar a prestarle atención a la vida fuera del púlpito. Hay una vida más allá del púlpito, y esta vida muchas veces la vemos como que es un riesgo para la efectividad en el púlpito, cuando es todo lo contrario. Cuando tenemos una vida matrimonial saludable, cuando tenemos una vida física fortalecida, cuando tenemos buenos vínculos familiares, cuando tenemos buenos vínculos de amistad y fraternos, cuando tenemos formación académica, aspiraciones y propósito,
Y cuando estamos avanzando con una fortaleza orientativa respecto de planes y proyectos que queremos alcanzar, todos estos factores suman a la efectividad del hombre de Dios en el púlpito. Es así y necesitamos continuar trabajando en la vida fuera del púlpito. Hay una vida más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Hay alegría más allá del púlpito. Y los pastores estamos desafiados para encontrar satisfacción en áreas de la vida que no estén vinculadas directamente al altar, al púlpito. No solamente podemos sentirnos plenos, útiles y valiosos cuando estamos en el púlpito. Necesitamos construir una vida más equilibrada, una vida más óptima, una vida con más vínculos afectivos, emocionales, de amistades, económicos y con vínculos que fortalezcan nuestra espiritualidad. Hay una espiritualidad que está llamada a ser saludable y esa espiritualidad no puede ser saludable si hay una emocionalidad sana. La emocionalidad es tan importante como la espiritualidad. Y los pastores que han estado expuestos a esta clase de comportamiento que se lastiman a sí mismos, no solamente han sido los que hemos publicado o los que se han dado a conocer. Las estadísticas muestran que gran parte de los pastores permanentemente se sienten con pensamientos suicidas, pero no tienen a nadie a quien compartírselo. Es más, Barna arrojó que a pesar de conocer todas las alternativas para la salud emocional, los pastores confesaron no estar dispuestos a acudir a ninguna de estas opciones. Esto es altamente importante. No es que no tenemos espacios, instituciones, clínicas y oportunidades para la atención a la salud mental de los pastores. Es, en primer lugar, que no estamos dispuestos a poner la conversación sobre la mesa. En segundo lugar, que no estamos dispuestos a sentirnos vulnerables, a exponernos y que la gente sepa que hemos estado lidiando con esta clase de situaciones. En tercer lugar, es que cuando las personas comienzan a ver indicadores en la vida comportamental del pastor, y estos indicadores van desde estar permanentemente en un estado de estrés, comenzar a dar malas respuestas a sus asociados, comenzar a sentirse irritado. La irritabilidad es parte de los indicadores que son señalados como dignos de tomar en consideración al momento de evaluar una posible depresión, camino a pensamiento suicida. En número cuarto lugar, cuando comienzan a señalarnos esos indicadores, los pastores comenzamos a negarlo. En quinto lugar, comenzamos a buscar alternativas alejadas de la clínica, alejadas de las opciones médicas, porque vemos el tratamiento médico que puede incluir o no pastillas u otras opciones de naturaleza farmacológica como que no son de Dios, que son del enemigo, que son del mundo, que son del diablo. De modo que hay todo un canal que nos va llevando gradualmente hasta el abismo y todo comienza con la negatividad. Nos metemos en un estado de negatividad, de no aceptación de unas realidades que están ahí latentes, observables y lastimando nuestro comportamiento, alterando nuestras capacidades de respuestas coherentes, y todo ello deriva o concluye en hechos lamentables, incluido el suicidio. Pastores se han suicidado en sus iglesias, pastores se han suicidado en el balcón, en la sala de estar, en sus alcobas, y algunos lo han hecho en la marquesina. Los pastores, no importa si es en la casa o es en la iglesia, somos personas. Necesitamos ayuda, necesitamos compañerismo, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos aprender a gestionar con eficiencia las finanzas, necesitamos prestar atención y fortalecer nuestros vínculos familiares, particularmente el vínculo con nuestras esposas, o si usted es una pastora, con su esposo, porque todos los indicadores señalan que una buena relación de pareja matrimonial sirve como una puerta de bloqueo, como un muro de contención para el sentimiento de fracaso que conduce a las ideas suicidas.
Necesitamos invertir en nosotros mismos, tomar tiempo para evaluarnos, tomar tiempo para mirar nuestro mundo interior. Necesitamos construir relaciones sobre las cuales podamos tener conversaciones honestas, conversaciones sinceras, sin tener que vivir en la pretenciosidad, sin tener que cubrirnos con cierto aparataje para que la gente no vea lo que yo no quiero que vean o que piensen lo que yo pienso, lo que yo quiero que piensen. Necesitamos abrazar la honestidad. Y otro factor de riesgo que debemos tomar en cuenta es el más común de todos en este tiempo, y es la competitividad ministerial. Las personas quieren estar en un permanente estado de competencia. Si aquel tiene una iglesia grande, yo la quiero más grande. Si aquel adquirió tal cosa para su iglesia, yo la quiero tener. Y ya no nos miramos como colaboradores, como hermanos, como amigos. Nos miramos como competencia. Nos miramos como rivales. Aquel es mi rival. Yo soy el rival del otro. Y esto ha creado un abismo separatista entre aquello que antes nos unificaba y que nos servía de aliento y sustento para construir una comunidad terapéutica y sanadora. Tenemos que tener cuidado de mirar a los demás como rivales, antagonistas o como enemigos, porque esta no es la voluntad de Dios. Número 2, tenemos que tener cuidado en olvidarnos que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales, contra demonios, contra principados y potestades. Y necesitamos tener eso en mente. El enemigo está operando, quiere destruirnos, quiere ponernos en una situación de vergüenza, y nosotros tenemos que combatirlo cubriéndonos con la sangre de Cristo. También tenemos que tomar muy en cuenta que al final de todo quedará Dios y quedará la familia. Prioricemos nuestra relación con Dios. Prioricemos nuestra relación con nuestra familia. Número 4, tengamos mucha atención en que al salir de nuestra vida ministerial encontremos columnas de apoyo a nivel social. Muchas veces terminamos nuestro ministerio pastoral de 20, 25, 30 años y terminamos solos. No tenemos amigos, ya no tenemos iglesia, ya no tenemos junta administrativa, ya no somos parte de los comités que operan desde el concilio o desde la institución, y ahora somos seres solitarios. No tenemos a nadie con quien hablar, con quien reír, con quien descargarnos, con quien compartir, porque todo estaba relacionado a la vida de la iglesia. Finalmente, y número 5, volvamos a la oración como una fuente de descarga de nuestros tiempos de estrés, de nuestros tiempos de ansiedad. Recordemos las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Para que cuando venga el príncipe de los pastores, él venga y les corone y les recompense. No olvidemos que la iglesia no es nuestra. No olvidemos que somos obreros de la iglesia, no los dueños de la iglesia. Y que Dios es capaz de sostener su iglesia, como también es sumamente capaz de sostenerte a ti como su siervo. Esto ha sido Gracia y Verdad. Les recordamos que estamos hablando, desarrollando una serie que hemos titulado El Ministerio Pastoral y el Suicidio. Estaré conversando con profesionales de la salud en los próximos días que nos traerán más información para seguir construyendo un esquema de respuesta satisfactoria y eficiente a los hermanos y amigos que están viendo esto en sus pastores o pastores que están experimentando esta clase de situación sumamente peligrosa. Aclaramos que cuando mencionamos los nombres de los pastores que han muerto por suicidio, lo hacemos como una manera de referirnos para que las personas vean que es real, no es un mito, no es una fábula. Pastores están tomando la decisión del suicidio como una salida a cualquiera de los problemas que tenemos en la vida, y queremos levantarnos, hablar de este tema con toda transparencia para poder desatar cualquier nudo y para poder destruir cualquier yunque sobre el cual el enemigo quiera construir fortalezas para atacar a los siervos del Señor. Finalmente,
les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. Allí podrá encontrar muchas informaciones relacionadas a la vida ministerial, a la vida congregacional y también a la familia. Esto es Gracia y Verdad. Yo soy el Pastor Waldo Castillo y estoy muy agradecido del favor de su sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.